Bienvenidos a Historia para Llevar, el espacio en donde exploramos las culturas, los procesos y los personajes que han marcado el desarrollo de la humanidad. Hoy viajaremos hasta el archipiélago japonés para conocer a una de las figuras más emblemáticas de su historia, los samuráis, guerreros cuya imagen se ha convertido en símbolo universal de disciplina, honor, lealtad y valentía. Sin embargo, detrás de la imagen romántica difundida por el cine y la cultura popular, existe una historia compleja que abarca más de 1000 años de transformaciones políticas, sociales y culturales. Para comprender quiénes fueron los samuráis, es necesario comenzar con el contexto del Japón medieval. Durante los primeros siglos de la historia japonesa, el poder político estaba formalmente concentrado en la figura del emperador, cuya corte se encontraba en ciudades como Nara y posteriormente Kioto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el control efectivo del territorio comenzó a fragmentarse. Las grandes familias aristocráticas y los gobernadores provinciales adquirieron cada vez mayor autonomía, y en ese escenario surgió la necesidad de contar con guerreros profesionales capaces de proteger tierras, cosechas y rutas comerciales. Fue en este contexto, alrededor de los siglos IX y X, cuando comenzaron a consolidarse los primeros grupos de guerreros, que posteriormente serían conocidos como samuráis. El término proviene del verbo japonés saburau, que significa servir o acompañar, lo cual refleja el papel fundamental que desempeñaban, es decir, eran hombres armados al servicio de un señor poderoso. En un principio, estos guerreros no formaban una clase social claramente definida. Eran más bien combatientes vinculados a las familias aristocráticas y a los grandes propietarios de tierras. Empero, a medida que los conflictos regionales se intensificaron, estos guerreros comenzaron a adquirir mayor prestigio y autonomía. Dos grandes clanes guerreros emergieron con fuerza en este periodo, los Taira y los Minamoto. Ambos acumulaban poder militar y político, y durante el siglo XII su rivalidad desembocó en una serie de conflictos conocidos como la Guerra Genpei, que se desarrolló entre 1180 y 1185. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la historia japonesa, pues culminó con la victoria del clan Minamoto y el establecimiento de un nuevo sistema político dominado por la élite militar. En 1192, el líder Minamoto no Yoritomo recibió el título de shogun, que puede traducirse como generalísimo. Con ello nació el primer shogunato, una forma de gobierno en la que el poder real quedaba en manos de un líder militar. Aunque el emperador continuaba existiendo como figura simbólica y sagrada, la autoridad política efectiva se concentró en el shogun y en la red de señores regionales que lo apoyaban. A partir de ese momento, los samuráis se convirtieron en la clase dominante del Japón medieval. Estos guerreros servían a los señores feudales, conocidos como daimyo, quienes controlaban extensos territorios. La relación entre el señor y el samurái se basaba en un principio fundamental: la lealtad absoluta. El guerrero ofrecía su servicio militar y su fidelidad incondicional, mientras que el señor le otorgaba protección, tierras o ingresos. Este sistema recuerda en muchos aspectos a las estructuras feudales de la Europa medieval, aunque con características propias de la sociedad japonesa. Los samuráis no eran simples soldados, formaban parte de una cultura guerrera con normas, valores y prácticas profundamente arraigadas.
Uno de los conceptos más asociados con los samuráis es el bushido, que significa el camino del guerrero. Este término designa el conjunto de principios éticos que guiaban la conducta ideal de un samurái. Aunque el bushido se codificó plenamente en textos posteriores, sus valores se desarrollaron gradualmente a lo largo de los siglos. Entre los principios más importantes del bushido se encontraban la lealtad al Señor, el valor frente al peligro, la disciplina personal, el autocontrol, la sinceridad y el sentido del honor. Para un samurái, el honor no era una simple cuestión de reputación pública, sino un elemento esencial de su identidad. Dentro de esta lógica, perder el honor podía considerarse peor que la muerte. Por ello, cuando un samurái fallaba gravemente en sus deberes o sufría una deshonra irreparable, podía recurrir a un acto ritual conocido como seppuku, también llamado harakiri. Este consistía en un suicidio ceremonial que se realizaba siguiendo un complejo protocolo. Aunque para las sensibilidades contemporáneas puede resultar difícil de comprender, en la cultura samurái este acto era visto como una forma de recuperar el honor y demostrar valentía. En el campo de batalla, los samuráis eran combatientes altamente entrenados. Su educación comenzaba desde temprana edad y combinaba entrenamiento físico, manejo de armamento y formación moral. El arma más famosa asociada con los samuráis es, sin duda, la katana, una espada curva de extraordinaria calidad. Sin embargo, en los primeros siglos, el arma principal del samurái era el arco largo japonés, utilizado desde el caballo. Los combates iniciales entre guerreros solían comenzar con intercambios de flechas antes de pasar al combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo, la espada adquirió un valor simbólico cada vez mayor. La katana era considerada el alma del samurái y formaba parte de un conjunto de espadas conocido como daisho, compuesto por una espada larga y otra corta. Portar este conjunto era un privilegio exclusivo de la clase samurái. Las espadas japonesas eran elaboradas por maestros herreros mediante procesos extremadamente complejos. El acero se doblaba y martillaba repetidamente para eliminar impurezas y crear capas que daban a la hoja una combinación única de dureza y flexibilidad. Además de sus armas, los samuráis eran reconocibles por su armadura característica. A diferencia de las pesadas armaduras europeas, las armaduras japonesas estaban formadas por pequeñas placas de metal o cuero unidas con cordones de seda. Esto permitía una mayor movilidad sin sacrificar la protección. Los cascos solían estar adornados con crestas o cuernos ornamentales que servían para identificar al guerrero y para proyectar una imagen intimidante. Algunas armaduras también incluían máscaras que cubrían el rostro, diseñadas para inspirar temor en el enemigo. Durante los siglos XV y XVI, Japón entró en uno de los periodos más turbulentos de su historia, el periodo Sengoku, o periodo de los estados en guerra. Durante más de un siglo, numerosos señores regionales lucharon entre sí por el control del territorio. En este contexto, los samuráis alcanzaron su máximo protagonismo militar. Grandes líderes surgieron en esta época, entre ellos Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, quienes emprendieron campañas destinadas a reunificar el país. Finalmente, en 1603, Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato Tokugawa,
con sede en Edo, la ciudad que más tarde se convertiría en Tokio. Este nuevo gobierno inauguró un largo periodo de estabilidad conocido como el periodo Edo, que se extendió durante más de 2 siglos. Paradójicamente, esta paz transformó profundamente la vida de los samuráis. Al disminuir los conflictos armados, muchos de ellos dejaron de ser guerreros activos y se convirtieron en funcionarios, administradores y burócratas al servicio del gobierno y de los señores regionales. En esta etapa también se consolidó la idea de que el samurái debía cultivar no solo la habilidad militar, sino también la formación intelectual. Muchos estudiaron literatura, filosofía, poesía y artes como la caligrafía o la ceremonia del té. El ideal del guerrero se transformó en el de un individuo capaz de equilibrar fuerza y refinamiento cultural. Sin embargo, el mundo tradicional de los samuráis comenzó a desaparecer en el siglo XIX. En 1868, Japón experimentó una profunda transformación política conocida como la Restauración Meiji. El nuevo gobierno buscaba modernizar el país y fortalecerlo frente a las potencias occidentales. Como parte de estas reformas, el sistema feudal fue abolido y los privilegios de la clase samurái fueron eliminados. Se creó un ejército nacional moderno basado en el servicio militar obligatorio, lo que hizo innecesaria a la antigua élite guerrera. Muchos samuráis tuvieron que adaptarse a nuevas profesiones, mientras que otros se resistieron a los cambios. Algunos levantamientos armados, como la rebelión de Satsuma en 1877, reflejan las tensiones que acompañaron el final de este grupo social. A pesar de su desaparición como grupo político, la figura del samurái permaneció profundamente arraigada en la cultura japonesa. Sus valores fueron reinterpretados y utilizados como símbolos de identidad nacional. En la literatura, el teatro, el cine y posteriormente en el manga y el anime, los samuráis continuaron ocupando un lugar central en el imaginario colectivo. Historias de lealtad, sacrificio y honor siguieron inspirando a generaciones enteras. Hoy en día, la imagen del samurái sigue fascinando al mundo, pero más allá del mito, su historia nos permite comprender cómo una élite militar pudo moldear durante siglos la estructura política, social y cultural de un país. Los samuráis no fueron únicamente guerreros con espadas, fueron administradores, pensadores, poetas, estrategas y actores fundamentales en la construcción histórica de Japón. Y así llegamos al final de este recorrido por el origen, el auge y la transformación de los samuráis, una de las figuras más emblemáticas de la historia japonesa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historia para Llevar, en donde el pasado siempre está listo para acompañarnos a cualquier lugar.